Ahora sí, entonces le doy la bienvenida a todos y todas a esta segunda edición del ciclo de conferencias internacionales en Medicina y Nutrición Preventiva, organizado por la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, Xochimenup. Yo soy Sol Gracia y soy la vicepresidenta de Xochimenup, y estoy aquí para darles la bienvenida y presentarnos. Les invito a todos y todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo y redes sociales y con todas las personas que creen que les pueda servir, para que podamos llegar a más profesionales de la salud con este tipo de información y a todas las personas que quieran potenciar su salud. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora Miriam Martínez Viarge. Ella es pediatra neonatóloga, es especialista en pediatría del estilo de vida, desarrollo infantil y en alimentación vegetal. Ofrece charlas sobre alimentación vegana en colegios, asociaciones y congresos de diferentes especialidades médicas y para profesionales de la educación. Es miembro del comité asesor del Grupo de Profesionales Sanitarios Veganos del Reino Unido, asociación dedicada a la educación y promoción de la alimentación vegetal integral para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Colabora regularmente con las actividades docentes e investigadoras del área de nutrición de la Universidad de Zaragoza, España, dirigidas por la profesora Iva Márquez. Ha escrito un libro en español sobre dietas vegetales desde la concepción hasta la vejez. El libro se llama Mi familia vegana. Antes de darle la bienvenida a Miriam, les quiero pedir, por favor, a todos y todas que revisen sus micrófonos, que lo tengan apagado, para que no se metan ahí las conversaciones privadas entre medio de la presentación, ¿ya? Y también les quiero invitar a que si tienen cualquier pregunta, puedan dejarlas en el chat. Ustedes ven aquí en la pantalla, abajo hay algo que dice chat. Y ahí, cualquier pregunta que vayan teniendo, la pueden ir dejando. Y al final de la presentación vamos a dejar unos minutitos para poder responder las preguntas. Así que, bienvenida, Miriam. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos y a todas? También los que han ido entrando y a los que se nos unan en los próximos minutos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y compartir este tiempo con todos vosotros. Acá, mi mamá está enojada, pero porque sabe que es injusto. ¿Sabe que no? Por favor, apagar los micrófonos, quienes se vienen uniendo. Gracias. Bien, Miriam. Muy bien, podemos empezar ya, ¿verdad? Podemos empezar. Perfecto. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues como ha explicado Sol, el tema de hoy, en este ciclo de charlas, está dedicado a la nutrición en la infancia y en la adolescencia, que es un tema del que se habla poco, porque la verdad es que toda la medicina del estilo de vida y de la nutrición está más centrado en el adulto, pero es verdad que cada vez sabemos más de de la importancia de la alimentación y la nutrición en la infancia, en este periodo de la vida. Y cada vez sabemos más lo importante que es tanto como en su repercusión en la vida adulta como durante la propia infancia. Bien. Vamos a hablar de los siguientes contenidos en los próximos minutos. Vamos a hablar del impacto de la alimentación durante la infancia en la salud adulta, en la salud infantil. Vamos a ver, basado en los datos que conocemos, cuál es el mejor patrón alimentario en la infancia. Y vamos a ver también un poco un resumen de cómo debería ser una alimentación completa y equilibrada en la infancia y en la adolescencia. La primera parte de esta charla es el impacto de la alimentación. ¿Qué impacto puede tener la alimentación durante la infancia en la salud adulta? ¿Qué es lo que más se conoce de momento? Hay bastantes estudios ya, pero voy a presentar dos que yo creo que son o dos proyectos que son los que creo que han tenido más repercusión. Y uno es el estudio de riesgo cardiovascular en jóvenes finlandeses, que empezó ya hace varias décadas, en 1980, reclutó un número importante de niños y niñas finlandeses de varias ciudades y ha generado un montón de datos, un montón de estudios relacionados con todos los aspectos del estilo de vida, no solamente con la nutrición. Y a quien interese el tema le invito a que vea esta página web donde tienen ellos listados un enorme número de estudios, más de 100 o 200 probablemente,
Y yo simplemente he querido resumir los que tienen más relación con el tema de hoy, que es la alimentación en la infancia, porque podemos ver cuál es el impacto, qué es lo que ellos han encontrado, ¿no? Esto es un resumen de probablemente todos los estudios que tienen más que ver con la alimentación y con los factores de riesgo cardiovascular ya en la infancia. Y, por ejemplo, se ha visto que factores de riesgo cardiovascular en la infancia, ya que se pueden ver en los propios análisis de sangre o los exámenes de salud, se correlacionan con la disminución de la elasticidad arterial a partir de los 25 años. Vieron también que la ingesta de frutas y verduras en la infancia se correlacionaba con el grado de elasticidad arterial en la vida adulta, que factores de riesgo como la obesidad, como los triglicéridos elevados, la insulina elevada, los niveles elevados de proteína C reactiva en la infancia se correlacionaban con la prevalencia de síndrome metabólico a partir de los 25 años. Otro aspecto interesante fue que un consumo bajo de verduras en la infancia aumentaba el riesgo de síndrome metabólico en la vida adulta, incluso si estos niños que comían pocas verduras empezaban a comerlas en la vida adulta, cuando eran adultos, esa ingesta escasa de verduras en la infancia ya tenía una repercusión negativa posterior. Y un resultado que no se esperaban, pero que se vio, que se ha comprobado luego en otras cohortes, es que un crecimiento acelerado en la infancia, tanto de peso como de talla, en los primeros años de la infancia, aumentaba el riesgo de diabetes mellitus tipo 1 en la propia infancia. Es decir, aunque este proyecto estaba buscando factores de riesgo cardiovascular o prevalencia de enfermedad cardiovascular en la vida adulta, también se encontraron con este factor. Y el otro gran proyecto, que es un estudio que se ha publicado en el New England Journal of Medicine hace pocos meses, hace menos de 2 años, que involucra a 3 países y que también tiene un seguimiento de más de 40 años de casi 40.000 participantes en Estados Unidos, Australia y Finlandia. Siguieron a los niños y a las niñas desde los primeros años de la infancia hasta la vida adulta, hasta más de los 40 años, y durante los primeros 20 años de vida estuvieron haciendo evaluaciones de salud programadas y midieron todos estos factores para ver cuál era luego el impacto en si había muerte cardiovascular u otros problemas cardiovasculares a partir de la vida adulta. ¿Y qué encontraron? Que cuando estos factores estaban presentes ya en la infancia, por ejemplo, un índice de masa corporal elevado, los niveles de colesterol, los triglicéridos, la presión arterial o los fumadores a partir de la adolescencia, se elevaba el riesgo tanto de accidentes cardiovasculares mortales como no mortales. Entonces vemos que todos los riesgos relativos están por encima de 1 para todos estos factores. Pero muy interesante también es que no solamente estos factores de riesgo, estos marcadores de riesgo cardiovascular, cuando estaban en rango patológico, en rango anormal, sino que cuando estaban en rango considerado normal, pero más elevado que la media, lo que podríamos considerar que es parte de lo normal, también se asociaban con un mayor riesgo cardiovascular, lo que nos hace pensar qué es lo que llamamos normal. Por ejemplo, los niveles de colesterol que no están por encima de lo que el laboratorio dice que es patológico, pero que está en el rango de la normalidad, pero alto, ya eso se mostró una asociación con problemas cardiovasculares en la vida adulta a partir de los 40 años. Y también vieron que el riesgo aumentó mucho cuando se combinaban todos los factores de riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia. Si vemos que aquí el riesgo relativo es 1, se eleva cuantos más factores hay. Y en esta gráfica se ve muy bien que a partir de los 35-40 años, cuando vamos sumando factores de riesgo, el riesgo se eleva exponencialmente. No es lineal, sino que es exponencial. Es decir, que cuanto más cosas hay, cuanto se aumenta la obesidad, aumenta el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, todo eso se va sumando, se va combinando, el riesgo se dispara. Esto es importante, lo vamos a ver más tarde, pero quiero que tengan estos datos en la cabeza, porque todos sabemos que estos factores de riesgo están relacionados con la dieta, ¿no? con el tipo de alimentación. Y vamos a ver un poquito más tarde en esta misma charla cómo esto se relaciona con lo que comen los niños y las niñas hoy. Esto es simplemente la conclusión de este estudio que he comentado de los 3 países, que vieron que estos índices de factores de riesgo cardiovascular, especialmente en combinación y a partir de la infancia temprana, no había que esperar ya ni siquiera la adolescencia, se asociaron con eventos cardiovasculares en la edad adulta y con muerte por causas cardiovasculares ya antes de los 60 años.
Vamos a ver el siguiente apartado, que es el impacto de la alimentación durante la infancia en la propia salud infantil. ¿Y cuáles son los problemas de salud infantil a los que nos enfrentamos hoy? Sabemos que estamos viviendo una epidemia, prácticamente una pandemia de sobrepeso y de obesidad que alcanza hasta el 40% en algunos países y que no afecta solo a los países que podríamos considerar más industrializados, sino que incluso países de rentas bajas también ahí coexisten casos de desnutrición con casos de sobrepeso y obesidad, está aumentando en todos los países del planeta. Están aumentando los problemas del estreñimiento funcional en los niños, que es el estreñimiento que no está asociado a enfermedades orgánicas y puede afectar a 1 de cada 3 niños o niñas en todo el mundo. Tenemos cada vez más preocupación por la salud mental, los problemas emocionales y las alteraciones en el neurodesarrollo. De esto hemos sabido menos, pero cada vez sabemos más y cada vez sabemos más además que se relaciona por lo menos parcialmente con la alimentación, con lo cual es algo que también nos está preocupando con intensidad creciente. Y luego yo creo que otro problema también importante es el de las alergias respiratorias, las alergias cutáneas y el asma, una prevalencia también considerable en la población infantil, que están también relacionados con la alimentación. No voy a hablar mucho de la obesidad infantil porque creo que es un problema que conocemos todo bien, que es un problema que no afecta solamente a los niños y a las niñas en la propia infancia, en la salud infantil, en cuanto puede haber problemas emocionales y psicológicos, problemas en las articulaciones y impacto en lo que es la actividad física, la calidad de vida, el sueño, problemas respiratorios, eso sabemos que está ocurriendo ya, pero es que además sabemos que es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares, para síndrome metabólico, para diabetes del adulto y que además tiende a prolongarse luego en la vida adulta. Sabemos que los factores de riesgo clásicos, los que están más descritos, son los problemas, el elevado índice de masa corporal materno antes del embarazo y durante el embarazo, la exposición prenatal al tabaco también se ha relacionado, las madres que ganan mucho peso durante el embarazo y que tienen bebés muy grandes al nacer. Importante para nosotros y para el tema de esta charla es que el aumento acelerado de peso del bebé en los primeros meses de vida, que siempre se había considerado como una cosa muy positiva, ahora sabemos que es un factor de riesgo importante para desarrollar obesidad infantil. Y una cosa que se sabe menos, pero que está muy bien documentada ya, es que una alta ingesta de proteína animal en los 2 primeros años de vida es un factor de riesgo claro para el desarrollo de obesidad y sobrepeso en la propia infancia. El siguiente problema que vamos a hablar un poquito es el estreñimiento funcional, del que no se habla mucho porque parece que simplemente es un problema mecánico, pero no lo es. Tiene graves consecuencias en la vida de los niños y de las familias, incluyendo trastornos psicológicos y pobre calidad de vida. Sabemos que los factores principales están relacionados con el estilo de vida, con una alimentación, con mala alimentación, pero también con estrés psicológico, con malos hábitos en general en lo que es el estilo de vida general. Y también hay una relación muy estrecha con la obesidad y el sobrepeso. Y sabemos que supone una sobrecarga importante para el sistema sanitario. Son muchas visitas a los médicos y pediatras, son muchas pruebas diagnósticas que se piden, mucha prescripción de medicamentos. Son niños medicados a veces desde los primeros meses de vida ya y por tiempo largo. Un problema muy crónico que tiene la cronificación y ya cada vez más expertos lo consideran un problema emergente de salud pública. Porque además el estreñimiento funcional está muy relacionado con la dieta, y ahora vamos a ver también que es factor de riesgo para otras cosas, ¿no? Sabemos que los 2 principales factores dietéticos que impactan el estreñimiento infantil son, por un lado, las dietas pobres en fibra y, por otro lado, el alto consumo de leche de vaca, aunque lo más documentado es las dietas pobres en fibra. Y esto está visto en todas las cohortes de niños y niñas con estreñimiento. Aquí les presento datos recientes de 3 países que son los que tenían datos mejores, pero probablemente sea una situación extrapolable en todos los países. Por ejemplo, en España, en el año 2020, en la edad de los 4 o 6 años, menos de la mitad de los niños y niñas alcanzaban los requerimientos diarios mínimos de fibra, que sabemos que son muy discretos, es decir, que son los mínimos y que no son muy altos, y a los 7 y 10 años menos del 20%. Un estudio publicado en Australia en el año 2023 mostró que entre la edad de 1 y 4 años, hasta el 60% de los niños y niñas no alcanzaban los requerimientos diarios mínimos de fibra. Y en el Reino Unido la situación todavía peor, el 88%
entre los 18 meses y los 3 años, el 86% entre los 4 y los 10 años, y hasta el 96%, me tengo que reír, pero vamos, no, al 96% entre los 11 y los 18 años no alcanzaban los requerimientos mínimos diarios de fibra. Es una situación muy, muy, muy alarmante. Y también sabemos por estudios individuales y por algún metaanálisis que el alto consumo de leche de vaca, en algunos casos puede ser un factor, un síntoma de alergia o de intolerancia a proteínas de leche de vaca, pero en otros casos no es por alergia ni por intolerancia, simplemente porque estos niños toman mucha leche de vaca y probablemente estén tomando poca fibra, o porque la leche de vaca en sí misma tiene factores no bien conocidos que o bien afectan la microbiota intestinal o bien por otros factores, por otros mecanismos que no conocemos bien. Sabemos que algunos estudios que han retirado la leche de vaca a estos niños han visto que hasta un 70% de ellos podían mejorar. Niños con estreñimiento crónico que no habían respondido a los medicamentos o a otras medidas mejoraban y empeoraban cuando se volvía a introducir este alimento en la dieta. Y esto nos lleva a ver que la deficiencia de dieta es el déficit nutricional más prevalente en la infancia en todo el mundo. Y es importante porque la fibra no es simplemente una cosa mecánica que comemos para que el intestino se mueva. Sabemos que la fibra es el alimento de la microbiota intestinal. Sabemos que es fundamental para todo el metabolismo y para la salud general. Y sabemos que además que es el reflejo de dietas pobres en cereales integrales y en leguminosas, que son alimentos que son básicos y ya todas las sociedades de nutrición, todas las sociedades médicas, la Organización Mundial de la Salud, todos dicen que son alimentos básicos para una dieta de calidad. Con lo cual, si los niños y las niñas y los adolescentes son deficitarios en fibra, es porque son deficitarios en estos grupos de alimentos que son tan importantes. Y de hecho, algunas encuestas alimentarias nos hablan de que las leguminosas casi no las comen y que los cereales que toman son en gran mayoría cereales refinados que son pobres en fibra, pero son pobres también en vitaminas del grupo B, en minerales y en antioxidantes. Entonces, el déficit de fibra no solamente tiene como consecuencia un estreñimiento funcional, se relaciona también con síndrome de intestino irritable en la infancia, ya de aparición en la infancia, se ha relacionado con sobrepeso y obesidad, y se ha relacionado también en la propia infancia con síndrome metabólico ya de aparición en la preadolescencia, en la prepubertad, y con marcadores de riesgo cardiovascular y de prediabetes. Es decir, es un tema preocupante. Vamos a hablar un poquito del asma, porque ahora hay más estudios que además los resultados son consistentes, independientemente del país en el que se han hecho, que relacionan que la ingesta de antioxidantes procedentes de frutas y verduras es protectora frente a la aparición y frente a la gravedad de asma en la infancia. Y varios metaanálisis y revisiones sugieren un papel protector, no de las dietas mediterráneas y dietas planetarias como tales, pero cuando se califican las dietas en los scores de dietas mediterráneas, que sabemos que cuanto más parecido a la dieta mediterránea ideal y a la dieta de salud planetaria ideal, cuanto más puntuaciones, cuanto más alta es la puntuación de los niños y las niñas en este tipo de dietas, más protegidos están frente al asma infantil. Con las alergias hay un poquito menos de datos, pero también cada vez hay más datos que sugieren que hay una relación entre ambas cosas y con la dieta en estos mismos factores. Y entre la nutrición y el neurodesarrollo tenemos menos, sabemos que el neurodesarrollo y las enfermedades, los problemas de salud mental y emocional son mucho más multifactoriales, multicausales, por supuesto, no se deben solo a la nutrición, a la alimentación, pero es interesante como en los últimos años se están haciendo estudios que relacionan factores nutricionales con desarrollo cerebral, aunque siempre se ha hecho mucho hincapié en las deficiencias nutricionales con el desarrollo, con el índice de inteligencia y eso ya lo sabemos bien, pero ahora además sabemos, por ejemplo, que dietas altas en grasa saturada y colesterol y pobre en fibra han sido asociadas con menor flexibilidad cognitiva a la edad de los 7 y 10 años. Un estudio reciente que todavía no ha sido publicado, que ha sido presentado en un congreso, que está ahora mismo en revisión y que será probablemente publicado en las próximas semanas, ha mostrado que los niños en edad escolar que consumían más productos de soja y por tanto más isoflavonas, que sabemos que son antioxidantes importantes, potentes, mostraban mejores capacidades de razonamiento y atención. Sabemos que la atención es muy importante para la educación y cada vez tenemos más problemas de atención en la infancia.
Y también un estudio reciente en el Reino Unido mostró una relación muy estrecha entre el mayor consumo de frutas y verduras y la salud mental y emocional. Son datos de estudios aislados, pero que cada vez son ejemplos que he encontrado recientes, pero que cada vez apuntan más a que hay una buena relación entre la salud, entre la nutrición y el desarrollo cerebral. Y esta revisión, para quien le interese, la he puesto aquí porque es muy reciente, es de hace unos días, pero tiene un capítulo dedicado a los niños, a la infancia, y han encontrado y relata una relación significativa entre la diversidad dietética y los patrones dietéticos con la microbioma intestinal y el riesgo de desarrollar trastornos del espectro autista, que sabemos que tiene una prevalencia creciente en la infancia. Cada vez tenemos más casos. Todos los que nos dedicamos a la salud infantil estamos preocupados por el aumento inexplicable aparentemente de estos casos en los niños y niñas. Y se empieza a ver cada vez más la relación entre microbioma intestinal y estos problemas. Y con los trastornos del déficit de atención y hiperactividad también tenemos varios datos que sugieren que dietas pobres en frutas y verduras y cereales integrales asocian más riesgo de estos trastornos. Estos niños y niñas también tienen más sobrepeso y más obesidad, que tienen concentraciones séricas significativamente más bajas de algunos micronutrientes y que tienen además también una microbioma intestinal diferente, con ciertas bacterias que están relacionadas con trastornos del metabolismo de la dopamina y con la inflamación más frecuentemente elevadas. Es un tema de investigación que está generando mucho interés y que yo creo que en los próximos años vamos a ver muchos más datos. Entonces, con los datos que tenemos hoy en día, ¿cuál es el mejor patrón alimentario para la infancia y para la adolescencia, para proteger la salud ya en la infancia y en la adolescencia y preventivo para la vida adulta? Sabemos por todo lo que hemos visto que las dietas predominantemente vegetales y mayoritariamente vegetales, cuanto más vegetales, ofrecen varios mecanismos que pueden ser protectores frente a todas las enfermedades que hemos ido viendo. El primer ejemplo es que tiene mucho más aporte de fibra. La fibra está ausente en los alimentos de origen animal y está presente en los alimentos de origen vegetal cuando no han sido refinados, por ejemplo, los cereales integrales y las frutas y las verduras sin procesar. Y todos los alimentos vegetales son ricos en fibra, ¿no? Todos los alimentos vegetales no procesados, no refinados. Sabemos que los alimentos vegetales tienen un menor aporte de grasa saturada, que es uno de los mayores elementos que aumenta tanto el colesterol como el colesterol LDL en sangre, con lo cual es importante. Sabemos que la ausencia de proteína animal en las dietas vegetales puede favorecer un crecimiento más lento, más fisiológico en la infancia, y eso es protector frente a varias enfermedades, como hemos visto, por ejemplo, la diabetes tipo 1 y también, por supuesto, frente al desarrollo de obesidad y de sobrepeso, que también en sí misma la dieta vegetal es inductora de un menor sobrepeso. También la dieta vegetal ofrece menos presencia de factor crecimiento asociado a la insulina y genera menos secreción en el propio organismo. Y sabemos que este factor también genera un crecimiento más armónico, más lento, menos acelerado durante la infancia y adolescencia. Por supuesto, sabemos que las dietas vegetales, los alimentos vegetales son más ricos en sustancias antioxidantes y sabemos que esto es un factor protector frente al asma, a la infancia, frente a las enfermedades inflamatorias y alérgicas. Y también hemos visto que tanto el mayor aporte de fibra como la mayor diversidad alimentaria en cuanto a alimentos vegetales produce una mejor microbioma intestinal y eso puede tener también efectos frente en el propio desarrollo cerebral y en la propia salud mental y emocional. Pero es que además, aunque estos sean los mecanismos teóricos, o lo que podemos saber de todo lo que hemos visto, los factores, también por los estudios que tenemos en niños y en niñas y adolescentes a día de hoy, estudios recientes nos dicen que esto se está produciendo ya. Y si se acuerdan de los estudios que he presentado al principio, de los factores de riesgo vascular ya presentes en la infancia, ¿qué es lo que nos muestran los estudios en niños y niñas según los diferentes patrones alimentarios en los últimos años? Pues tenemos, por ejemplo, este estudio realizado en niños y niñas polacos entre 5 y 10 años, que fueron divididos entre niños no vegetarianos o lacto-vegetarianos y veganos, de diferentes patrones de dietas vegetales y de dietas convencionales.
Y aquí vieron que a la edad ya de 5 y 10 años, solamente los que seguían una dieta vegana tenían niveles aceptables, en su gran mayoría, de colesterol LDL. Si ven, hasta solamente un 70% de los niños con dietas no vegetarianas tenían ya niveles aceptables de colesterol LDL, ya otros lo tenían altos y límites, en niveles límites. Y si se acuerdan de los datos del principio, del estudio de los 3 países, niveles límites considerados normales, no patológicos, pero límites, ya elevan el riesgo cardiovascular en la vida adulta, con lo cual no hay que despreciar estos valores. Y vieron también, por ejemplo, que el índice de masa muscular, el índice de masa corporal, perdón, estaba mucho más reducido en los niños veganos, solamente había diferencia entre estos y los demás. Y no solamente el índice de masa corporal total, porque algunos niños y niñas ya sabemos que pueden tener un índice de masa corporal más elevado porque sean más corpulentos, más musculosos, pero la diferencia principal estaba en el índice de masa grasa. Más importante que el índice de masa muscular, de masa corporal total, es el índice de masa grasa, que estaba mucho más reducido en los niños y niñas que seguían dietas completamente vegetales, comparados con los no vegetarianos y los ovo-lacto-vegetarianos. Había una graduación, es decir, cuanta más vegetal era la dieta, mejores eran estos valores, pero eran óptimos en los niños o mejores en los niños y niñas con dietas más vegetales. Este otro estudio, entre los 6 y los 18 años en Alemania, también dividieron a los niños y niñas en los mismos grupos y vieron los mismos resultados. El índice de masa corporal total mucho más reducido en aquellos que siguen una dieta vegana, pero también vieron, si se fijan, el índice de colesterol total y colesterol LDL era mucho más bajo en los niños y niñas que seguían dietas completamente vegetales. Si volvemos a los niños polacos, de entre 5 y 10 años, una cosa que llamó mucho la atención, que cuando se publicó este estudio suscitó críticas, es porque ellos mostraban que por ejemplo, el Z-score de talla era normal en todos los niños y niñas. Esto está hecho sobre la media poblacional, sobre lo que se considera la media poblacional, y era normal en los 3 grupos, son ligeramente positivos, pero los autores y los medios de comunicación dijeron que los niños y niñas veganos eran más bajos y esto se vendió en principio como un resultado negativo. Lo que no dijeron es que era normal en los 3 grupos, pero ahora sabemos, si nos acordamos de nuevo de los estudios del principio y los datos que tenemos de los estudios longitudinales, que el crecimiento acelerado en la infancia está asociado con problemas ya en la infancia de diabetes, está asociado con problemas de sobrepeso y obesidad, y está asociado probablemente con factores cardiovasculares y riesgo cardiovascular en la vida adulta, con lo cual estar tan por encima de la media poblacional o de lo que son las curvas consideradas normales que presentan esta aparente ventaja de los niños no vegetarianos no es ninguna ventaja, es un problema de salud importante que ya niños prepuberales estén creciendo tan rápido. Y cuando vemos el índice de masa corporal total, de nuevo la diferencia es mucho más positiva para los niños con dietas vegetales. Estos 2 estudios, el polaco y el alemán, también vieron que la ingesta de nutrientes, los niños vegetarianos comparados con los niños veganos, niños y niñas veganos comparados con los ovo-lacto vegetarianos y con los no vegetarianos tenían un consumo más alto de fibra y de antioxidantes, de vitaminas A, C y E y de ácido fólico. Pero he querido sustituir esos por este metaanálisis muy reciente de hace unos meses, que incluye estos estudios y otros estudios también previos y posteriores, y que nos muestra aquí, por ejemplo, porque también siempre están los miedos, ¿no?, de las deficiencias nutricionales cuando los niños y niñas siguen dietas vegetales, pero lo que nos muestran este metaanálisis muy interesante, porque si ven aquí en este primer gráfico la ingesta de proteínas, si tenemos aquí lo que es el mínimo, sabemos, está claramente los niños que comen carne, los niños que dietas convencionales están muy por encima de los valores que se consideran recomendables, pero no había prácticamente, con una excepción, no hay deficiencias entre los niños veganos. El consumo de la ingesta de proteínas es normal, está por encima de lo recomendado. Si vamos sin embargo, a la ingesta de fibra, vemos que tanto los niños con dietas convencionales como los niños con dietas ovo-lacto vegetarianas
el consumo medio de fibra está, como hemos visto antes, por debajo, el consumo medio está por debajo de lo recomendado y solamente los niños con dietas completamente vegetales tienen un consumo de fibra que está justo en el rango recomendable. De lo estas son recomendaciones oficiales. Esto es de cómo los niños con diferentes patrones dietéticos están cumpliendo con las recomendaciones oficiales para cada nutriente. Esta gráfica muestra los ácidos grasos poliinsaturados y es muy interesante ver cómo los niños con dietas convencionales no alcanzan los mínimos recomendados, mientras que los veganos los superan tranquilamente. Y de los ovo-lacto-vegetarianos la situación es mixta, no es tan favorable. Y sin embargo la situación es inversa para los ácidos grasos saturados, en los que los niños con dietas convencionales están tomando mucho más de lo recomendable, están muy por encima de lo recomendable y lo que sería deseable, mientras que los veganos están claramente por debajo y de nuevo los ovo-lacto-vegetarianos, probablemente por el consumo de leche y huevos que son ricos en grasas saturadas, están mayoritariamente por encima también de lo deseable. Si nos vamos a la ingesta de vitamina A, todos los grupos están por encima de lo normal, de lo recomendable y de lo que sería de los mínimos. No había niños con deficiencia, que sería la línea por abajo en ningún caso. El consumo de vitamina B1 también es normal en todos los casos, de B2 igualmente y de B6 no había casos de deficiencia en ninguno de los tres grupos. Esto es la ingesta de folato, que en los niños veganos era mucho más favorable, mucho más eso, pero también los tres grupos podemos decir que estaba en límites normales. Si vamos a la vitamina B12, por supuesto, los niños veganos, la dieta vegetal no contiene vitamina B12. ¿Todo bien, Miriam? Sí, es que se ha interrumpido mi pantalla. A ver si se puede ver ahora bien. Vuelvo a compartir. Es que he visto que mi cámara dejaba de funcionar. Ahora se ve bien de nuevo, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Correcto, vale. Y volvemos a la ingesta de micronutrientes. También, sí, la ingesta de vitamina C, mucho más favorable otra vez entre la población de niños veganos, aunque todos los tres grupos, por supuesto, cumplen las recomendaciones mínimas, pero de nuevo recordemos que es un antioxidante importante. Si vemos la ingesta de vitamina D, aquí este es el mínimo, la raya roja es el mínimo y ninguno de los grupos cumplía las recomendaciones oficiales. Esto es importante porque siempre se dice que las dietas vegetales no aportan suficiente vitamina D. Es cierto, absolutamente cierto, pero es que ninguna lo hace a día de hoy. Aquí vemos las dietas convencionales están muy por debajo también y en rasgos muy parecidos. Y la ingesta de vitamina E, también un potente antioxidante. Vemos que los niños con dietas convencionales, incluso niños con dietas ovo-lacto-vegetarianas, están muy cerca de los valores mínimos, mientras que están claramente superados por los niños veganos que consumen tan las cantidades recomendadas o por encima. Además de las ingestas, también tenemos datos de los niveles plasmáticos de algunos nutrientes en este mismo metaanálisis muy interesante, aunque por ejemplo para el ácido fólico y la vitamina B12 solamente tenemos un estudio hecho en veganos que muestra que ambos tenían niveles normales de ambas vitaminas y comparados con los niños vegetarianos o lacto-vegetarianos y con dietas convencionales era muy similar, estaban en niveles prácticamente similares. Probablemente los niveles normales de vitamina B12 en la población vegana es porque la suplementación está afortunadamente muy extendida en esta población. Si miramos los niveles de vitamina D, curiosamente solamente los estudios en niños, la población vegana estaba en niveles aceptables, probablemente también por la suplementación que está mucho más extendida en esta población. Esta gráfica muestra los niveles de ferritina plasmática. Estos son los niveles mínimos según diferentes recomendaciones, por debajo de 20. Y vemos también que los niños veganos no tenían problema en la mayoría de los estudios con los niveles de reservas de hierro. Y de nuevo con los niveles de hemoglobina también estaban en niveles normales en los tres grupos. Con lo cual, la preocupación que hay siempre constante con
con los niveles de hierro, con los niveles de vitamina B12, con los niveles de vitamina D y con los niveles de hemoglobina, los estudios nos muestran que en los niños y niñas veganos que siguen dietas equilibradas en países con rentas medias y altas, están bien nutridos y no tienen problemas con estos nutrientes. Visto esto, cuál sería lo que sería una alimentación ideal en la infancia y la adolescencia para prevenir y tratar enfermedades tanto en la infancia como en la adolescencia y en la vida adulta, ¿qué precauciones deberíamos tener para cuando estamos recomendando un patrón alimentario en estas edades? Bueno, aquí he puesto lo que sería un plato saludable adaptado a lo que es una dieta vegetal a partir de los 2 años de edad. Sabemos que en los 2 primeros años de edad hay unas consideraciones diferentes porque los bebés son lactantes y el alimento principal es la leche, preferentemente materna, siempre que sea posible. Y bueno, sabemos que la mitad de la dieta a partir de los 2 años debería ser para las frutas y las verduras, la mitad de lo que es el volumen de la dieta aproximadamente. Según nos vamos haciendo mayores más, no es lo mismo un niño de 2 años, una niña de 3 años, que un poquito más adelante. Y dentro de las frutas y verduras es importante que haya una proporción destacada de alimentos ricos en vitamina A, en carotenos, como son, por ejemplo, los alimentos naranjas de color naranja, la calabaza, los boniatos, la zanahoria y las verduras de hoja verde, que son alimentos ricos en estas vitaminas, o los pimientos también y los tomates. Por ejemplo, también debemos incluir alimentos ricos en vitamina C, frutas y verduras ricas en vitamina C. También debemos incluir frutas y verduras ricas en calcio, como el brócoli o las verduras de hoja verde, que sabemos que son ricas en calcio. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos un 25% aproximadamente estarían aquí representados los cereales integrales en su forma integral y también las patatas, podría haber una pequeña proporción también de este grupo de este alimento. Y luego el otro, más o menos el otro 25% estaría representado por las leguminosas, por todas las legumbres, garbanzos, alubias, guisantes secos, lentejas y también los derivados de la soja, como el tofu, el tempe, la soja texturizada, todos esos alimentos que son los principales proveedores de proteínas, pero también de muchos otros nutrientes. Y un pequeñito porcentaje debería estar también dedicado a los frutos secos y las semillas. Haciendo como una imitación del plato de Harvard que conocen todos muy bien, están también las bebidas, las leches vegetales, principalmente la de soja, enriquecidas con calcio. Dependiendo de la edad, el consumo debería ser entre 1, 2 o 3 unidades. Y dependiendo también, tenemos la suplementación obligada con vitamina B12, que puede ser una pauta diaria o semanal dependiendo de los casos. Un uso bajito de aceite vegetal, principalmente, aunque depende un poco también de la región, de un aceite de oliva, un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturado. He puesto el aceite de oliva como ejemplo, pero también podría ser otros aceites según en la región donde se viva. Un uso bajito, lo más bajo posible de sal, pero que sea siempre yodada como fuente de este micronutriente, de yodo. Y luego, dependiendo de la exposición solar, un suplemento de vitamina D. En este estudio que hicimos en la Universidad de Zaragoza, que está publicado en la revista Nutrients, es importante porque no hay nada parecido y puede servir para los nutricionistas y para las personas que estén trabajando con familias veganas o que quieran seguir una alimentación más vegetal. Lo que hicimos fue hacer una distribución de alimentos que está basada en el plato que acabo de mostrar, pero mostramos que cuando estas raciones se cumplen, esta distribución de alimentos, dependiendo de la edad, con esto, cuando la distribución de alimentos se hace de esta forma, se cubre al menos el 90% y en muchos casos será mucho más del 100% de todos los nutrientes importantes, de proteínas, de hierro, de zinc, de calcio, de todas las vitaminas del grupo B y todo, con la excepción de la vitamina D, de la vitamina B12 y del yodo. ¿Vale? Pero todos los demás nutrientes se cubren bien cuando los grupos de alimentos están distribuidos de esta forma. Aquí quieren ver lo que es un poco el tamaño de la ración aproximada, más o menos cómo trabajamos con ello para calcular el aporte de nutrientes en cada caso, ¿vale? Cómo más o menos se puede calcular una ración. Y solamente para recordar, aunque probablemente esto ya lo sepan bien, pero
cuáles son las fuentes de proteína vegetal, porque siempre parece que es el tema de las proteínas y el tema del calcio, que también vamos a ver, los nutrientes como que eh, más preocupación suscitan, aunque hemos visto y los estudios nos han mostrado que los niños que siguen dietas completamente vegetales, mínimamente variadas, tienen aportes de proteínas que cumplen o superan los mínimos recomendados. O sea, pero para que vean que las leguminosas son el principal alimento proveedor de proteínas en las dietas vegetales o de proteína vegetal, he puesto aquí para que vean una comparación, la carne de pollo como comparación en rojo, pero que hay alimentos vegetales del grupo de las leguminosas que incluso lo superan o que son muy parecidos. ¿Vale? Estos alimentos están ya preparados, o sea, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, las alubias están ya remojados y cocidos, no están secos. Secos tendrían una cantidad, una proporción mayor, pero lo he querido poner para que se viera mejor cómo es la comparación, cómo se consumiría el alimento en ese mismo momento. ¿Vale? Los frutos secos y las semillas, aunque se consumen en menor proporción porque son más concentrados, más ricos en grasas y en calorías, pero lo mismo para que vean también los ricos en proteínas que son y que pequeñitas proporciones de estos alimentos en la dieta pueden proporcionar una cantidad, un porcentaje importante de las proteínas diarias también. Y que aquí también para que vean que incluso los cereales en su forma integral, en forma de grano entero, por ejemplo los copos de avena o el pan integral, tienen una cantidad no desdeñable de proteínas, incluso otros alimentos también, porque se consumen en gran proporción. Y de hecho no nos debemos olvidar que los cereales proporcionan el 25% de las proteínas de la humanidad, o sea que no es un alimento que debamos despreciar también como parte de la dieta, de una dieta equilibrada, una dieta variada. Unas palabras sobre el calcio, simplemente porque tenemos la idea de que calcio es igual a lácteos, y una de las preocupaciones más importantes cuando hablamos de niños con dietas vegetales es qué pasa con la leche. ¿Pueden los niños vivir sin leche? La respuesta clarísima es que sí, que pueden. Eh, y que, por supuesto, los primeros años de vida deben tomar leche materna si es posible, o leche de fórmula si la leche materna no es posible, pero a partir de los 2 años no necesitan ya tomar leche, que una de las máximas autoridades de nutrición en el mundo, con la Universidad de Harvard, ya dijo hace varios años que la leche no es ni la única ni probablemente la mejor fuente de calcio, y que fuentes mejores, y que los lácteos tienen sus problemas que pueden ser perjudiciales para muchas personas. También quiero recordar que aunque hablamos de calcio y huesos y de calcio y protección de la osteoporosis, y que es verdad que el calcio es muy importante en la salud ósea, no es el único nutriente y que tenemos que tener una visión mucho más completa y mucho más holística de la salud ósea, y que además aunque casi la mitad del peso del hueso es calcio y la otra mitad son proteínas, el magnesio es el segundo mineral más abundante en el hueso y contribuye a hacerlo más denso y sólido, y el magnesio las fuentes principales son vegetales. Son tanto cereales integrales como semillas, frutos secos y muchas verduras, que es un elemento importante también. Sabemos que la vitamina K regula la producción de osteocalcina, que es la proteína que fija el calcio en los huesos y que se encuentra en todas las verduras. De hoja verde y muchos alimentos fermentados como el nato, que es un producto fermentado de la soja. La tenemos un poco olvidada, pero la vitamina K es fundamental desde la infancia también. Sabemos que la vitamina D, por supuesto, es fundamental para la absorción del calcio en el intestino, que si no, no hay, por mucho calcio que tomemos, no hay una absorción buena. Más desconocido pero importante es que los carotenos, y no el retinol o la vitamina, pero los carotenos estimulan la producción de hueso nuevo, con lo cual también, y por eso tenemos muchos estudios a nivel poblacional relacionando altas ingestas de frutas y verduras de muchos colores con mejor calidad ósea. Y luego fundamental, porque se debería considerar, yo creo que un nutriente, como un nutriente más, es que el ejercicio físico, si no hay ejercicio, no se produce hueso. Necesitamos ejercicio para producir más músculo y más hueso. Y ya desde la infancia deberíamos insistir siempre que sin ejercicio no hay salud. Entonces, donde una de las cosas que más se ve es en la salud ósea, y que la salud de los huesos empieza ya en la infancia. Un recordatorio de buenas fuentes de calcio en los vegetales. Sabemos que estos vegetales de hoja verde que están en este primer recuadro son muy altos en calcio y además de muy buena absorción, mucha mejor absorción que incluso los productos lácteos, que se han considerado siempre como el prototipo, pero el calcio que se absorbe de estos vegetales puede superar el 60-70%, mientras que los lácteos es un 30-40%. A continuación tendríamos las leches vegetales y los yogures enriquecidos con calcio o el tofu cuajado con calcio.
calcio también en buena cantidad y de bastante buena absorción, un 30-40% aproximadamente. Y luego tenemos un grupo de alimentos vegetales que también son ricos en calcio, con una absorción un poquito menor, pero que también cuando se añaden a la dieta pueden ser buenos contributores de este mineral. Unas palabras sobre qué suplementos deberían ser importantes o son importantes en las dietas vegetales, total o predominantemente vegetales. Sabemos que la vitamina B12 desde los 6 meses de edad debe ser proporcionada ya a todas las edades y que hay que asegurar una buena fuente de yodo, o sea, dependiendo del país, tendrán, según las políticas de salud pública, vendrá a través de la sal o a través de otros alimentos que estén fortificados o si no hay que proporcionarlo aparte. Sabemos que las personas con deficiente exposición a la luz solar deben tomar vitamina D. El ácido fólico, por supuesto, en las mujeres planeando un embarazo, independientemente de la dieta, aunque sabemos que las dietas vegetales proporcionan más ácido fólico que las no vegetales, pero no hay estudios en mujeres vegetarianas o veganas, con lo cual la recomendación es la misma para todas las mujeres. Sabemos que el DHA, que es el omega 3 de origen marino, puede tener un papel protector en los 2 primeros años de vida y en el periodo perinatal en cuanto a la salud cerebral, el desarrollo cerebral, por lo cual también se recomienda que se aporte en forma de suplemento a partir de aceite de microalgas, que es la fuente vegetal de este ácido graso. Y también durante el embarazo y durante la lactancia también se puede proporcionar este ácido graso en forma de suplemento. Y solamente recordar que la dieta es importante, es fundamental, es uno de los pilares de la salud, pero es uno más. Tenemos que tener en cuenta que en la pediatría deberíamos tener en cuenta todos los que son los factores del estilo de vida que son importantes. Hemos hablado un poquito del ejercicio físico, que es fundamental, del contacto con la naturaleza. Yo creo que el estilo de vida en la infancia, o lo que se ha mencionado el estilo de vida en la infancia, no es exactamente igual que en la vida adulta. No tengo muy claro cómo debería ser el contacto con la naturaleza en la vida adulta. Para mí yo creo que también es importante, pero cada vez sabemos más que la infancia es fundamental, no solamente a nivel emocional y mental para los niños y niñas, pero también sabemos que los niños y niñas, por ejemplo, no lo he comentado antes, pero aprovecho para comentarlo ahora, que los que viven en medios rurales tienen menos alergias y menos asma, los que están en contacto con animales de granja o con animales domésticos o que pasan más tiempo al aire libre, con lo cual también es fundamental para ellos esto. Sabemos que un buen vínculo con los padres y con los cuidadores y con el resto de la familia es importantísimo para el desarrollo óptimo de los niños y niñas, que el descanso también no puede ser menospreciado y que muchos niños y niñas ahora no están durmiendo lo suficiente, no están descansando lo suficiente por el estilo de vida que les estamos imponiendo. Y luego también un ambiente libre de tóxicos de todo tipo, no solamente los tóxicos que más se nos viene a la cabeza como los pesticidas o como la polución, contaminación atmosférica, ¿no? Pero los tóxicos, incluso mentales, los tóxicos que tenemos en las redes sociales, los niños que están sometidos ya desde muy chiquititos a todos estos tóxicos psicológicos y mentales, también es una cosa que deberíamos tener en cuenta y tenerlos protegidos frente a los contaminantes. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias por su atención durante todos estos minutos. Solamente que en las próximas diapositivas he puesto los estudios más importantes que he estado comentando ahora y que los podemos mandar para quien nos quiera aparte, pero ya sin más, para las preguntas que tengan voy a dejar de compartir ya para poder escuchar. Muchas gracias, Miriam, por esta presentación. Realmente este es un tema que aquí en nuestro país se podría decir que todavía es muy cuestionado, la evidencia científica todavía no llega y eso es lo que estamos haciendo contigo, poder traerla para actualizarnos y dejar de tener miedo y al contrario, poder ver todos los beneficios que ofrece la implementación de este patrón alimentario a muy temprana edad también, ¿ya? Así que bueno. Hay algunas preguntas en el chat que voy a comentar. Primero dice, bueno, gracias por la exposición, doctora Miriam. Se habla mucho de la ingesta de calcio a lo largo de la infancia. Bueno, son los lácteos imprescindibles para tener requerimientos adecuados de este micronutriente. Tengo la sensación de que eso ya lo respondiste dentro de la presentación.
Sí, pero ¿Sí? no tengo ningún problema en dejarlo más claro. No. Ningún problema, por favor. Hay que, por supuesto, cualquier dieta en la infancia tiene que estar bien planeada. La nutrición es importante, la alimentación de los niños y niñas, de los bebés, de los adolescentes es muy importante y hay que planificarla. Pero esto no es exclusivo de las dietas vegetales. Cualquier dieta debe ser bien planificada, incluso las dietas convencionales, y ya hemos visto que los niños que siguen dietas convencionales no están bien alimentados. No solamente porque estamos viendo que tienen muchos problemas de salud, pero cuando vemos los resultados de las ingestas son muy pobres. Tienen muchos nutrientes, no están llegando. Entonces, comer carne y tomar leche no es garantía de nada, al contrario. Entonces, no, hay que buscar fuentes alternativas de calcio. En el mundo vegetal hay muchas y ya pueden volver a ver esa diapositiva donde pongo las fuentes más importantes y se puede ver en cualquier tabla de composición de alimentos. Pero vamos, no hay ningún problema. Se pueden cubrir muy bien los requerimientos de calcio simplemente poniendo esa atención. Muchas gracias, Miriam. Quiero recordar con eso que esta presentación la vamos a subir más adelante en nuestro canal de YouTube para que la puedan repasar y puedan ir a ver la diapo. Y que también en la página de Xochimilco, en la parte donde tenemos material para profesionales, tenemos un documento informativo acerca también de cómo obtener calcio de las plantas. Así que también ahí por si quieren ir a conocerlo. Otra pregunta dice, con respecto a la soya y sus derivados, ¿existe alguna relación demostrada que justifique su limitación en el consumo durante la infancia y adolescencia? Ninguna, absolutamente ninguna. Todos los resultados que tenemos aparentemente negativos vienen de estudios con animales, preferentemente con roedores y preferente con dosis que no se alcanzan con la dieta humana y muchas veces con dosis que se les da no por vía oral, es decir, son condiciones que no son reales. Los estudios que tenemos en humanos, si algo nos dicen, es que son beneficiosos y que además en la infancia, ya empezando en la infancia, por ejemplo, tenemos muchos datos ya que dicen que no solamente que la soja es protectora frente al cáncer de mama en mujeres, sino en niñas y adolescentes. Y más aún, se cree, se empieza a pensar que es en la infancia cuando realmente tiene efecto protector, porque antes de que las mamas empiecen a formar, cuando están creando ya todos los receptores estrogénicos y todo, es ahí la acción de los fitoestrógenos la que tiene un efecto regulador y la que va a prevenir el cáncer después. De hecho, algunos estudios creen que el mayor efecto es en la infancia, que es en la infancia cuando hay que estar expuesto o expuesta a este tipo de nutriente como son las isoflavonas. No lo hay. No se ha visto además en estudios recientes que los niños y niñas que toman más alimentos ricos en soja pueden tener una pubertad un poquito más retrasada, que es muy bueno porque estamos viendo un adelanto de la pubertad en estas últimas décadas relacionado con más cosas de obesidad y de sobrepeso y ese crecimiento acelerado del que les he hablado que está induciendo probablemente una pubertad más adelantada. Sabemos que esto no es bueno, que tiene repercusión posterior en la vida reproductiva y en la aparición de cánceres hormonodependientes. Y sabemos que la soja, en todo caso, puede retrasar unos meses el inicio de la pubertad, que es muy, muy, muy positivo. O sea que si hay algo que tenemos que decir es que todos los datos que tenemos son de que la relación es o neutra o positiva para los productos de soja. Muchas gracias por Podría esa hablar de la respuesta, soja más Miriam. tiempo, pero sé que no tengo tiempo, pero el mensaje es seguro que Sí, no. sí. Bueno, dos cosas quiero decir al respecto. Primero, de la soya también se va a hablar este sábado en la jornada de actualización que ofrece Xochimilco, que ya voy a comentar un poquito al final. Y lo otro es que, qué bueno que me respondes todo esto, porque en Chile existe muy fuertemente, yo creo que en Chile y el mundo, el mito de que la soya incluso te puede adelantar la menarquia. Entonces, gracias por desmitificarlo aquí ahora y que todas las personas que están aquí escuchando tengan claridad y puedan salir compartiendo el mensaje. Así Hay un que estudio en gracias. China, muy reciente que si quieres lo busco y se lo incluyo en la bibliografía de un grupo grande de niños de hace un par de años o menos que muestra esto precisamente. Genial, te lo agradecería demasiado que pudieras compartirlo y nosotros podemos de alguna manera hacerlo llegar. Tenemos otras preguntas. Dice, hola, ¿cómo se resuelve el problema de la disponibilidad de vegetales y frutas orgánicas versus aquellas con pesticidas? Bien, es cierto que es un problema que podemos tener todos y mi recomendación aquí es, y también depende de lo que las familias pueden hacer y asumir, porque en algunos sitios los productos orgánicos son más caros. Mi recomendación es
cuando el producto orgánico esté disponible y sea de un precio similar o sea asumible y se pueda llegar a él y se pueda elegir, estupendo, pero si no, es mejor tomar la fruta convencional o la fruta convencional que no tomar ninguna. Porque incluso las que tienen pesticidas, el efecto beneficioso de tomar frutas y verduras en gran cantidad, por el efecto de los antioxidantes y todo, sobrepasa al riesgo de los pesticidas. Entonces, recomendación principal, si uno tiene la posibilidad de elegir entre una manzana ecológica y orgánica y una no, y se lo puede permitir, elija la orgánica, pero si no, no deje de comer manzanas. Compre la convencional, que no va a pasar nada. Miriam, y si hablamos esto en relación a la soya propiamente tal, ¿da igual? O sea, más que da igual, ¿se aplica el mismo principio? O sea, la soya sea orgánica o no, o sea transgénica o no, ¿va a seguir siendo mayores los beneficios de su consumo? Van a ser mayores los beneficios. De hecho, sabemos que la soja transgénica no tenemos evidencia de que tenga problemas en humanos. El problema principal de la soja transgénica, en mi opinión, es los problemas que tiene para el medio ambiente, o que puede tener para el medio ambiente, para los campesinos que están trabajando con ella, los problemas de resistencia a pesticidas y todo lo que pueda generar. Y los problemas también de dependencia de las multinacionales y otros problemas. No está muy claro que el que sea transgénica tenga problemas en la salud humana directamente. Y si los tuviera de nuevo, la relación riesgo-beneficio de tomar productos de soja sobrepasa los potenciales riesgos. De nuevo, el que pueda permitirse acceder, ya no por motivos de la salud individual, es un poco de salud colectiva, salud planetaria, solidaridad pero eso ya a veces no es posible ser perfectos. A veces, varias veces. Vamos a hacer la última pregunta ya que son las 18:59 y dice, hola, ¿existe alguna solución alimentaria para el estreñimiento que produce el consumo de suplemento de ácido fólico y hierro? Es verdad que el consumo de hierro, los suplementos de hierro pueden producir estreñimiento, no sabemos muy bien por qué, pueden afectar la microbiota intestinal, pero está bastante relacionado, sí, sobre todo en la infancia. Yo no sabía que el consumo de ácido fólico en suplementos no tenía esa idea de que puede producirlo. No sé si a lo mejor se refiere porque en el embarazo en sí mismo, por acción de las hormonas, hay más tendencia al estreñimiento y también se consume ácido fólico. A lo mejor esa es la relación, no lo sé. Pero a veces es difícil, a veces incluso con el hierro, incluso aumentando la cantidad de fibra, reconozco que ese es un tema que a veces requiere el uso de laxantes. Y durante el tiempo que el paciente necesita tomar hierro suplementario, sobre todo si es en altas cantidades. A veces los probióticos también pueden ayudar, hay que darlo de forma individual. Pero bueno, intentar optimizar el consumo de fibra, intentar optimizar el consumo de líquidos, intentar optimizar también el ejercicio físico, que también ayuda mucho. Intentar el consumo de probióticos y si no, tomar medicación durante el tiempo que el paciente tenga que tomar suplementos de hierro. Súper. Miriam, no sé si podemos hacer la última Por pregunta. supuesto, por mí seguro. Última pregunta. Dice, o sea, se pregunta si existe un consenso respecto a los niveles adecuados de ferritina. Ya, aquí nos habla un nutricionista que atiende muchos niños y niñas vegetarianos, veganos, y la mayoría tiene los niveles entre 10 y 30, dice, pero es poco común ver niveles mayores a 30 o menores a 10. ¿Existe algún consenso respecto a esto? No, estoy absolutamente de acuerdo con esa también mi experiencia. En mi experiencia, los niños y las niñas vegetarianos y veganos tienen niveles comparados con los convencionales menores, dentro del rango normal, pero menores. En mi opinión, es porque el hierro no hemo, una vez que ya no lo necesitas, dejas de absorberlo. Entonces, la ferritina, como está reflejando los depósitos que no están en uso en ese momento, simplemente es que si no se necesita más, no se absorbe más. Entonces, por eso los niveles de ferritina no siguen aumentando. Pero esto es bueno porque sabemos que los niveles elevados de ferritina son factor de riesgo también para el desarrollo de cáncer de muchos tipos y para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Con lo cual, y aunque esto no se ha estudiado, probablemente los niveles más bajos de ferritina en la infancia, y se va a estudiar seguro pronto, son un factor protector, porque estos niños no tienen deficiencia de hierro en más proporción que los no vegetarianos o veganos,
pero no tienen tampoco exceso de ferritina como podemos ver en los que sí comen carne, porque sabemos que cuando comes carne, aunque ya no necesites más hierro, lo sigues absorbiendo. Consenso en cuanto a las cantidades mínimas, en cuanto a los niveles mínimos no hay, depende un poco del laboratorio, 10 en algunos sitios, 15, 20, más o menos está por ahí. Muchas gracias, doctora. Aquí en el chat hay puros buenos comentarios, muchos agradecimientos, qué preciosa la información. También Vale, felicitan a las organizadoras, así que muchas gracias a ustedes por estar aquí y por participar de esta sexta charla del ciclo de conferencias internacionales en Medicina y Nutrición Preventiva 2024. Muchas gracias, doctora, por su participación. A todos vosotros, un placer. Bien, entonces para ir terminando la jornada de hoy, les quiero contar que pueden seguir a la doctora Miriam Martínez Viargue en su Instagram, @creciendo.en.verde. Y en Xochimenú nos pueden seguir en @xochimenú.cl. Además, si les gusta esta actividad, queremos recomendarles una sección en la página de Xochimenú que se llama Para Profesionales, donde pueden encontrar varias presentaciones muy interesantes sobre temas que tienen que ver con la nutrición preventiva, medicina, investigación, con subtítulos en el español y dictadas por algunos de los expertos y expertas más reconocidos mundialmente en sus áreas. No se las pierdan, entren a xochimenú.cl y luego vayan a la sección para profesionales. Es todo gratuito. Por último, les queremos invitar a inscribirse a la jornada de actualización en alimentación vegana y vegetariana en pediatría que se realizará este sábado 31 de agosto en formato online. Pueden inscribirse en www.xochimenú.cl. Nos vemos en un mes más con otra gran conferencia, la nutrición preventiva en el embarazo, con la famosa y tremenda nutricionista Brenda Davis. Los y las esperamos. Chao, chao, que estén muy bien.